Pero aquí viene otra complicación por el hecho de hablar de historia, porque justamente por esa connotación en valores, en sentimientos que puede influir tanto en una sociedad, muchas veces la historia es manipulada, o más que manipulada, digamos que a veces no es tan objetiva, y hemos pasado o hemos sufrido muchos países que en los colegios se nos cuenta una historia que puede faltar objetivamente a unos hechos, ¿no? Como endulzándola de una manera, no tan faltando un poco a la objetividad, porque puede haber distintas perspectivas en que uno ve la historia, ¿no? Entonces, ponte, puedes estar hablando del Imperio Incaico y claro, un español que en su colegio le han enseñado de una manera la caída del Imperio Incaico, es distinto o tiene una perspectiva distinta a la que tiene un peruano que en el colegio le han enseñado otra cosa y de que el Imperio Incaico era lo máximo. Entonces, ¿bajo qué perspectiva tú abordas estas historias que cuentas? Bueno, ese es, ahí radica uno de los principales retos, porque para poder contar una historia lo menos sesgada posible, y hablo de lo menos sesgada porque cuando hablamos de historia partimos de la premisa inicial de que basta que exista una fuente que para un dato en particular te dé una solución alternativa. Por ejemplo, tú tienes 10 relatos del salto de Ugarte del Morro de Arica, ¿no? Pero también tienes muchas personas, escritores peruanos y sobre todo chilenos, que dicen, no, mira, él murió en tal lado, él murió arriba en el morro y después botaron su cadáver, o él murió a las faldas del cerro. Entonces, basta que haya una sola versión divergente para que alguien que sea más partidario de cierta versión te pueda decir lo que tú dices es mentira. Porque en mi libro sale que yo he leído de que él no murió así, sino murió así. Que él no saltó a la cubierta del Huáscar, sino que se cayó y ahí lo remataron. Entonces, así tal cual, como dos casos puntuales, uno en Chile y otro en Perú. Para los peruanos, Alfonso Ugarte salta del Morro de Arica con la bandera del Perú y un caballo. Por ahí que algunos elementos han sido adicionados con el tiempo, pero digamos que la narrativa es esa, ¿no? Él salta del morro. Pero para el chileno promedio que sabe de esos sucesos o que ha recibido información de esa batalla, te va a decir de que Ugarte no muere así, que eso ha sido, digamos, es un relato ensalzado por la historiografía peruana para darle, digamos, un sacrificio Heroísmo. romántico a un personaje, ¿no? Y de la misma forma ocurre con el caso chileno, ¿no? Para los chilenos, Arturo Prat salta a la cubierta del Huáscar después del primer espolonazo que hace a la Esmeralda, y es seguido por dos chilenos más, y uno se cae y los otros dos mueren, ¿no? Pero hay versiones peruanas que relatan que no, mira, Arturo Prat no salta a la cubierta, no salta al abordaje, sino que se cae cuando ocurre la colisión de los dos barcos. Entonces, basta que haya dos relatos divergentes para que siempre salte uno a decir lo que tú estás haciendo es mintiendo. Así no ocurrieron las cosas. Entonces, cómo tratamos de aproximarnos en nuestro canal es primero contrastar varias versiones, tanto peruanas, chilenas, bolivianas. Si hablamos, por ejemplo, de la guerra del Pacífico, si hablamos de la guerra con España, hay que coger libros españoles también de autores españoles para entender cómo ellos interpretan cierta posición. Por ejemplo, para nosotros fue un proceso de emancipación, lo que ahora llamamos independencia. Seguramente para los españoles podría ser considerado una guerra civil. Entonces, son dos miradas del mismo hecho. Y así con cada otro, si hablamos de, por ejemplo, la caída del Imperio Inca, estamos hablando de qué pudo estar pensando o qué situación experimentaba el Imperio Inca en aquel momento y qué situación experimentaba, y bueno, los cronistas españoles, cómo vivían ellos, cómo interpretaban, que lamentablemente es la gran mayoría de las fuentes que nos quedan, vienen de estos cronistas que han interpretado lo que ellos vieron bajo su concepción del mundo, y aun cuando esos relatos son súper valiosos, hay un tremendo hueco o agujero de información que lamentablemente va a ser muy difícil que alguna vez sepamos llenar.
Pero independientemente de ello, lo que tratamos de hacer es contrastar versiones, definir cuáles son los hechos comunes en los que no existe divergencia en su relato y aquellos otros que son más problemáticos porque se entienden de diferentes formas en diferentes países. Lo que hacemos es exponer los hechos y que finalmente cada uno sea quien saque su propia conclusión.